saben, esa sección tiene nombre propio y lo ponía Paco Mesa. Muy buenas, Paquillo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí. Ahí, no, estupendamente. Estupendamente ahí también. Yo creo que tenemos que mandarle un beso muy especial a alguien hoy, ¿no? ¿A quién? A una señora que el martes pasado, cuando fuiste a visitarla, estaba viendo el programa y te comentó todo lo que había pasado porque es una fan de este programa. Bueno, sí, es una fan, sí. Venga, díselo tú. No. Bueno, pues lo digo yo. A la mamá de Paco Mesa le mandamos un beso enorme. Qué vergüenza. Y nosotros encantadísima de que nos siga y encantadísima también cuando usted quiera participar, nos llama por teléfono que por supuesto puede participar, incluso si el espacio es de tecnología. ¿Esto es así, Paco? Ya te vi, ay. Bueno, y tú como sabías que íbamos a darle un beso a tu madre, tú dijiste, hoy vamos a hablar de la tecnología y los padres, de alguna manera. No sabía, no sabía lo que me ibas a hacer. Ay, aunque me habías prevenido de que, bueno, que a lo mejor algún día había que llamarla. En fin, sí, y vamos a hablar con, sobre todo, quién sabe de esto, de algo que puede preocupar. Nos solemos traer emprendedores, solemos traer temas de aquí, pero en esta ocasión lo que traemos es algo que le puede interesar a los padres, que es el uso de la tecnología de sus hijos. Entonces, hay una ONG que se llama Padres 2.0, que está en la península, que hace, por así decirlo, como giras por toda España para hacer una labor de aprendizaje, de concienciación, de culturización sobre las nuevas tecnologías, orientado a los padres y al uso de las TIC, y ha llegado a un acuerdo pues, con un gabinete psicológico que se llama Psicosalud Tenerife, creo recordar de memoria, y bueno, pues han llegado a ese acuerdo y lo que hemos hecho es llamar a esta gente con la que han llegado a un acuerdo con una ONG de reconocido prestigio nacional para que nos cuente un poco qué es lo que hacen y sobre todo qué consejos puede dar a los padres cuando ven que su hijo está enganchado, si se puede decir enganchado, está utilizando las tecnologías durante tantas horas o solamente hace hablar de ellas a cualquier hora del día, que seguro que es algo que preocupa a los padres, pero quizás no sea un motivo de preocupación, o quizás sí, nos lo tiene que contar el experto. Pues sí, pues la verdad que contamos con un experto, Sergio García, él es psicólogo de Psicosalud Tenerife, efectivamente, y es la persona que nos va a dar esas pautas. Yo les recomiendo que no se vayan, que estén muy pendientes y que escuchen atentos. Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Sergio, me parece que es importante que destaquemos ese acuerdo que ha habido por parte de Psicosalud Tenerife con Padres 2.0. Realmente se nota y se ve que a nivel nacional hay esa inquietud de los padres por las tecnologías y cómo puede afectarla a sus hijos, ¿no? Y cada vez más la tecnología impera en todo, ¿no? Hay un uso cada vez más extendido de Internet, los niños se meten en la red antes, ¿no? Niños con 10, 9 años ya tienen acceso a Internet a través de smartphones, teléfonos móviles o los mismos ordenadores. Y esto inquieta a los padres porque ven un uso muy prolongado de la red, muchas horas delante, otro tipo de actividades como los juegos online, ¿no? Se enfrentan a algo nuevo y cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, algún cambio, genera inquietud. Sergio, a mí me llama muchísimo la atención ver como niños muy pequeños, me refiero que van en carrito todavía, tú les das un smartphone y de repente empiezan a tocarlo, bueno, que tienen mucha más soltura incluso que muchos adultos, ¿no? Por no decir que prácticamente todos los adultos. Lo cogen, van, ellos solos llegan hasta una carpeta en concreto, la abren, saben el juego dónde está. ¿Hasta qué punto es bueno? Hombre, eso es mérito de los diseñadores, de los informáticos, de los que gestionan esos programas porque hacen una interfase, o sea, una manera de actuar con el aparato muy sencilla, muy intuitiva. Tan intuitiva que los niños pequeñitos, sin saber, son táctiles y ellos mismos van metiéndose en los dispositivos, son los nativos digitales, ¿no? Y sí es verdad que tienen más soltura porque el proceso de aprendizaje desde una edad muy temprana es más flexible, absorben más y si los metemos en este tipo de tecnologías desde edades tempranas, pues responden de una manera más rápida que un adulto a veces, ¿no? Responden de una manera más rápida, ellos solo se manejan, ¿es bueno, es malo? Es malo. Es malo, todo tipo, es igual, es malo en sí mismo tampoco, es igual de malo que tampoco dejaremos a nuestro hijo solo en la calle. Necesitaríamos una supervisión del niño dentro y de fuera. Claro. La red es un reflejo, por así decirlo, digital de la vida de un niño o de un adolescente. Un padre preocupado debe de serlo con quién, porque todos los padres están preocupados por el tema este de con quién te relacionas tú, qué amigos tienes, qué es lo que haces, ¿no? Pues claro. Igualmente en la red, qué páginas web te metes, qué tiempo pasas en la red, ¿no? Informarse, conocer y preocuparse en ese sentido, ¿no? Por los niños.
Y que pueda ser un padre, por ejemplo, cuando ve que su hijo está primero con el ordenador, que apenas llega a verlo, pero sabe muy bien manejarse con él, y después resulta que le prestas la tableta y está con la tableta, y después te quita tu teléfono y se tira, pues no sé, puede ser 12 horas al día a lo mejor detrás de una pantalla cuando no está en clase en el fin de semana. ¿Qué tiene que pensar el padre cuando hay un niño que quiere estar tantas horas detrás de una pantalla, sea chiquitita o sea más grande? Lo primero es regular los horarios y ver que no le interfiere con algo más importante, ¿no? Dígase los estudios, dígase otro tipo de actividades, ¿no? Si no genera ninguna interferencia no habría problema, si no genera un malestar significativo en el niño o en las otras personas tampoco lo habría. Por ejemplo, un criterio para saber si se usa mucho o no Internet tampoco son las horas. Porque, por ejemplo, un profesional utiliza mucho Internet, puede estar 6, 7, 8 horas delante de una pantalla y no hablaríamos ni de adicciones a Internet ni de uso abusivo de Internet, sino es un recurso, ¿no? Sin embargo, a lo mejor un niño que ya le afectan los estudios, le afecta un poquito en su sociabilidad fuera de la vida 2.0, la vida digital, ya estaríamos hablando de un problema. Cada caso habría que estudiarse con detenimiento para ver qué es lo que provoca el uso excesivo de la red y ver qué se puede hacer, ver los antecedentes, lo que dispara eso, lo que mantiene esa conducta, qué busca en ello, ¿no? Serio, pero también, por ejemplo, hay niños o bien que son muy activos, que encuentran los padres que esa es la forma de que de alguna manera le paren el tiempo, por decirlo de alguna manera, y hay otros niños que son muy poco sociables o que les cuesta más sociabilizarse, que lo que hacen es que dicen, bueno, pues por lo menos ahí está entretenido de alguna manera. ¿Eso, punto de un poco de desahogo para los padres, no es tal para los niños? ¿O sí es tal para los niños? Creo que apuntas una cosa interesante, ¿no? Pero por dos factores distintos. Uno es lo que delega un padre en Internet para quitarse al niño de encima, como lo hacían antes los padres delante de una televisión. Es verdad. Que tampoco es bueno, ¿no? De decir, bueno, en vez de entretener a mi hijo con actividades lúdicas o de mayor contacto con sus iguales o con sus propios padres, lo pongo delante de una televisión y poco menos que se cría con ella, ¿no? Eso no es nada bueno. Hacerlo con Internet es exactamente lo mismo, es igualmente perjudicial. Y otra cosa es la personalidad de un niño, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, los primeros estudios que se hizo en Internet allá por el 90 y pico, decían que generaban más soledad, generaban más aislamiento, ¿no? Y el uso de Internet. Se ha descubierto de que no, que la mayor parte del uso que se hace de Internet es social. Uno se mete en Internet para conectarse con los demás. Claro. Entonces, tampoco queda tan claro ese asunto, ¿no? Entonces, habría que distinguir bastante bien, por ejemplo, en personas extrovertidas, personas que son muy dadas a los demás, hacen un uso de Internet también muy dado. Tienen muchos amigos, frecuentan mucho. Y las personas a lo mejor introvertidas utilizan Internet para salvar esa ansiedad que les genera el contacto con los demás. Son capaces a lo mejor de generar más contacto, de más calidad con más amigos a través de la red y les ayuda, siempre y cuando no sacrifiquen, por ejemplo, las relaciones reales, ¿no? Claro. Sino que sea una ayuda, por así decirlo. Hablabas antes también de un poco las páginas web que visitan, supongo que también hablamos de redes sociales, de la tecnología en general. ¿Hay algún sector, algún punto en concreto, sea redes sociales, sean videojuegos, sea lo que sea, que es el que más debería de preocupar, donde de alguna manera los pequeños son más adictos, por decirlo así? El término adicto lo has dicho muy bien. Adictos hay que ponerle muchas comillas, ¿no? Porque hay mucha polémica respecto al término de adicción, por una parte, porque sí que todos los profesionales están de acuerdo en que un uso excesivo patológico es un problema, pero que es una adicción no es llevarlo al límite, claro. Es llevarlo al límite, porque es muy peligroso equiparar una adicción como el alcohol o las drogas al uso de Internet. Estamos dándole un mensaje a los adolescentes muy peligroso. Estamos diciéndoles que usar Internet es equivalente a usar drogas. Claro. Entonces, no es así. Aparte de que hemos descubierto que cuando entras en novedad a la red, cuando un niño entra en la red, un adolescente, dedica mucho tiempo y a medida que pasa el tiempo, ese número de horas que dedica a Internet decrece. No existe una sola adicción que se cure con el tiempo. Claro. Por lo tanto, estamos hablando más de un proceso en el que se habitúa, conoce la red, la maneja. Entonces como se estabiliza, ¿no? Un poco pasa de la novedad a ser algo normal. Exacto. Por eso es peligroso dar un diagnóstico de adicción, que aparte que ningún manual psiquiátrico ni psicológico lo tiene contemplado. De hecho, lo han descartado en los últimos manuales, el término de adicción a Internet. Y sería más conveniente usar el término de uso excesivo, uso patológico, ¿no? De la red. Antes estabas comentando, lo comentaste muy por encima, respecto a las amistades que uno genera a través de Internet y cómo uno sociabiliza. Y hay un caso muy habitual de cuando el niño le quita al padre o a la madre el móvil y le descarga un juego, que el padre no sabía que se lo había descargado, que incluso va y de repente recibe un mensaje de un amigo y el padre dice, bueno, ¿y esta persona quién es? Ah, es de este juego, entonces es un amigo de mi hijo. Y se quedan así como, ¿y quién es?
porque normalmente con la vida real es más fácil controlar quiénes son tus amigos y quiénes no, pero en el mundo virtual no. Hay padres, incluso alguna persona encargada con la educación en la Consejería de Madrid, que se creó un perfil falso y se hizo amigo de su hijo y lo intentó engañar. ¿Qué deberían de hacer los padres para intentar, no digo controlar, pero por lo menos sí conocer qué tipo de amistades, por llamarlas así, tiene un niño o un hijo suyo en Internet? Hablar con ellos. Tú no persigues a tu hijo y lo espías en cada esquina para ver los amigos que tiene en la plaza, ¿no? Bueno, igual hay alguno que sí, ¿no? Pero eso es cuando yo creo que están más mosqueados, ¿no? Cuando Claro, algo falla. Igual sí, entonces ya piensan que hay un problema, ¿no? Que hay una influencia ahí negativa de que alguien le puede meter en el mundo de las drogas o algo, ¿no? Pero normalmente los padres hablan con sus hijos, ¿no? Pues lo mismo, enseñar a los hijos a hacer un buen uso de Internet. Para eso el padre tiene que saber lo que es Internet y tiene que hacer buen uso. Y ahí está el problema. Claro. Por eso tenemos esta plataforma de Dos Padres 2.0 que va enfocada a padres y a educadores a enseñar a los padres a manejarse adecuadamente para poder actuar con sus hijos en Internet. Claro, porque es un mundo nuevo también para los padres, Más ¿no? para los adultos incluso que para los niños, ¿no? Porque un niño es un nativo digital, ya se crea aquí. Ya se crea en una tendencia que es imparable, que es Internet, la conectividad y las redes sociales. El padre la ha cogido ahora de nuevo, o sea, ha habido una evolución, una explosión muy grande en 5, 6, 7 años, muy grande. Hace 6 años nadie conocía lo que era Facebook. Ahora no hay nadie que lo desconozca. No sepa lo que es, ¿no? Exacto, es un boom muy, muy grande que para un adulto es más difícil encajar que para un niño, ¿no? Entonces, el saber manejar, enseñar, como enseñamos a través de esta plataforma, ¿no? A padres y a educadores, a profesores también, cómo manejarse, cómo detectar incluso hasta problemas, ¿no? Que tengan que ver con el uso, el abuso, o incluso problemas más graves, ¿no? Estamos hablando ya de ciberacoso, o sexting, o grooming, ¿no? Que son términos americanos que describen conductas patológicas dentro de la red, pues son la punta de lanza. Los padres y los profesores son los primeros que son capaces de ver, de detectar ese tema, ¿no? Sergio, yo me acuerdo cuando empezaba Internet, cuando ya empezábamos todos siendo pues, mucho más jóvenes y sobre todo bueno, pues, gente muy pequeña, niños, adolescentes, a hacer uso de Internet, que nos decían el ordenador tiene que estar colocado al acceso de todos, donde tú puedas pasar y ver exactamente lo que hay en la pantalla. Tiene que ser un ordenador al que todos tengamos acceso de alguna manera, por ejemplo, hablando en un núcleo familiar, ¿no? Que cualquiera pueda ver exactamente dónde te has metido, qué es lo que has visto, qué es lo que no has visto. ¿Siguen siendo esos los tics que se recomiendan para que hagan un buen uso y para tenerlos de alguna manera controlados como haríamos en una plaza, como bien comentabas antes? Sí, en algunos de esos son los que comentas, ¿no? Está muy bien, o sea, el colocarlo en un sitio, un ordenador común. Hablamos de menores siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, colocarlo en un sitio común, incluso tener algún tipo de control parental. Hay programas que te permiten el control y acceso a páginas y los restringen, ¿no? De contenido a lo mejor erótico o sexual. Entonces, permiten restringir el contenido, ¿no? que aparezca en la web. No es mala idea. Todo ese tipo de sugerencias está muy bien. Establecer un tiempo de conexión máximo, ¿no? No lo que decías antes, ¿no? Meter al niño delante de la pantalla y olvidarte, sino decir, oye, pues mira, de tal a tal hora si haces la tarea y haces tema, pues puedes entrar, ¿no? ¿Hacerlo un poco como premio también? Si lo consideras necesario, cada caso es particular. No se puede generalizar en ese aspecto, ¿no? Habría que ver cada caso, el tiempo que utiliza, la función que le da. Lo que no podemos decirle a los niños es que un uso de Internet es malo y al mismo tiempo fomentarlo en las escuelas, que es lo que estamos haciendo. Claro, que es que se pierden porque son... Es contradictorio. Estamos en el trabajo fomentando el uso de las TIC y después en las escuelas también. Cada vez se utilizan más las nuevas tecnologías por una cuestión incluso de ahorro. Claro. Papel, recursos y demás. Hoy en día a un niño le sale una pasta tremenda gastarse en libros que podría tener en un libro electrónico que administre el colegio. Entonces, esa tendencia no es mala. No le podemos decir a un niño que por una parte es malo ese uso y por otra premiarlo, ¿no? Entonces, educar. La clave es educar. Mejor, ¿no? Normalizar lo que es un uso adecuado de Internet y ver las líneas, ¿no? Donde están los límites. Los límites los establecemos en clínica en el momento que el uso interfiere con actividades, deja de hacer actividades gratificantes, por ejemplo, que antes las hacía y ya no las hace, o genera daño a sí mismo o a los demás. Vale. Entonces, cuando se dan esas condiciones, empezamos a hablar de un uso patológico, un uso excesivo o inadecuado de Internet. Entonces, se hacen las intervenciones, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces también en psicosalud, que evaluamos, diagnosticamos y tratamos a la persona cuando ya vemos que es un problema. Claro, porque en un principio también hay que, bien lo que comentabas tú al principio, hay que tener cuidado porque a lo mejor es una circunstancia normal, el número de horas a lo mejor no significa nada, ¿no? Lo que también comentaba. Hemos hablado de Internet básicamente, de la importancia, pero a mí me parece que también, y creo que Paco Mesa va a estar de acuerdo conmigo, en la importancia que tienen también los videojuegos, ¿no? Cuando ya los niños, esa parte no va a ser nunca una parte real de su actividad, de su formación,
sino que es un entretenimiento puro y duro, que está muy bien, pero también creo que los videojuegos ahí sí que deberíamos de meter un poco más de mano dura, hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, al igual que se regulan las películas, ¿no? Contenido de esto es para todos los públicos, eso es para mayor de edad, los videojuegos también tienen que tener cierto control. Y sí es verdad que se ha comprobado que, por ejemplo, determinados juegos no son adecuados para determinados niños a determinadas edades. Los juegos hay más o menos una cierta bibliografía que se ha comprobado que la violencia en los videojuegos repercute de alguna manera en la violencia real en los niños. Claro. Entonces eso sí que hay que controlarlo, ¿no? De hecho, podemos hablar de un tipo de adicción o de un uso más desproporcionado en juegos online. De hecho, los grandes problemas que hay son de juegos de estos que se llaman de juegos de rol masivo, donde el jugador se conecta con muchos otros jugadores online a un tiempo y compiten, por ejemplo, en juegos de rol, de estrategia y demás. Suelen ser altamente adictivos, vamos a ponerle comillas a eso, ¿no? Y les quitan mucho tiempo y generan muchísimos problemas. Y de alguna manera les crea, no sé si es la palabra exacta, pero alguna dependencia, ¿no? De ese momento en el que estás comiendo y si tengo que terminar ya porque es que la partida comienza dentro de tal tiempo, ¿no? Todas esas partes hay que tenerlas también en cuenta. Tiene partes positivas, como siempre hemos hablado, que conecta con gente real, permite conocer personas. De hecho, muchos jugadores llegan a conocer a los jugadores que online en la vida real, pero de otra parte también existe ese abuso y se ha visto esa dependencia y se ha visto ese uso excesivo, ¿no?, de los juegos, interfiriéndole en su vida cotidiana, ¿no? Imagínate que hay un padre o padres que nos están viendo y dicen, bien, esto está muy bien, este espacio pues esta vez nos ha servido no para conocer temas locales, sino algo más general para cualquier tipo de persona, en este caso padres, que tengan problemas con sus hijos, pero imagínate que están detrás de su portátil mientras están viendo la televisión y llegan a Google y dicen, ¿y ahora cómo puedo aprender más? O sea, ya he descubierto una serie de claves que nos han dado en este espacio, pero más allá de esto, si yo quiero seguir aprendiendo, ¿cómo podría un padre googlear y encontrar recursos donde pueda aprender sobre qué tiene que hacer su hijo? Tenemos recursos a nivel, por ejemplo, nosotros desde psicosaludtenerife.com tenemos recursos allí donde escribimos en blog y un poquito damos ciertas pautas para temas. Hemos escrito bastante sobre ciberacoso, ¿no?, sobre casos particulares que han tenido mucha connotación internacional, hemos dado pautas y valoraciones sobre el problema, pero esto es lo que sería más aconsejable es que buscaran fuentes correctas para mirar, ¿no? Pero plataformas como Padres 2.0 es una muy buena referencia. La gente que trabaja muy bien desde la Universidad de Valencia, bien respaldados, trabajan de una manera clínica en el problema, sin alarmismo, sino de una manera muy correcta, y lo basamos en la educación. Vamos a empezar a hacer talleres también, talleres en colegios, talleres en institutos, donde enfocados a padres y a profesores. Y es un poquito que si tienen, por ejemplo, cualquier tipo de duda respecto a esto, también nos pueden escribir. Pueden ponerse en contacto tanto en padres2.0.org o en psicosaludtenerife.com. Y ahí, a partir de ambas vías, podemos informarles un poquito más de cualquier cosa que necesiten, ¿no? Porque es un tema demasiado amplio para intentar reducirlo y mandarte a que navegues por internet, pues sí, es navegar en una información. Pero lo que sí van a hacer son talleres, es decir, en la isla lo que van a hacer es en los colegios acercar a los padres pues este tipo de mensajes que nunca está de más. Exacto, y talleres prácticos, ponerlos si hace falta adelante para abrirse una cuenta de una red social, para que la manejen, para que sepan de qué están hablando sus hijos cuando le hablen de Facebook o le hablen de Twitter o de Twenty, ¿no? Perfecto. Tienen que saberlo. De todas maneras, yo les digo, si ustedes creen que tienen que hacer alguna consulta, si creen que, bueno, pues de alguna manera a lo mejor sus hijos tienen pues ese espacio que creen que a lo mejor es demasiado delante de internet, delante de un videojuego, y quieren acercarse a un profesional, ahora mismo nos van a poner aquí la página web, psicosaludtenerife.com, por supuesto, está con esos especialistas y esos profesionales que les pueden echar una mano. A lo mejor simplemente lo que les dan es tranquilidad, decirles, no tiene ningún problema, lo que a lo mejor hay que un poco temporalizar un poco el tiempo que a los niños se les puede dar, o no, está bien o está mal. Por supuesto, ellos, vamos, profesionales como la Cova un Pino, psicosaludtenerife.com, por supuesto les pueden asesorar y les pueden echar una mano. Sergio, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por darnos toda la información. Gracias a ustedes. Paco Mesa, muchísimas gracias a ti. Nos vemos en una semana. Una semana. El martes que viene. ¿Viste? Te están tirando en directo, te están haciendo una puna. ¿Te gustó ver, Blanquita? ¿Cuándo le vamos a hacer una cuna para comenzar?